Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la hora, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros, desde la vida doméstica, de nuestras familias, de las relaciones de pareja, de las relaciones con los hijos, hasta la vida social, política y eclesial, no hemos sentido a veces frustración y cansancio? Todos lo hemos experimentado. El que ha iniciado un proyecto de pareja, de esposos, pensando que eso le iba a traer felicidad, con el transcurso del tiempo experimentan cansancio, porque parece que no se entienden, porque parece que no es por ahí. O con los hijos, después de haber empeñado esfuerzos, haber hecho sacrificios, porque por los hijos se hacen sacrificios también, y uno puede experimentar que van a hacer lo que les da la gana y no parece no querer escuchar. Y en lo social, empezamos un proyecto político y vemos cómo la corrupción termina ganando. Pareciera que fuera más grande. Y en la misma iglesia, nosotros quisiéramos que fuera de otra manera, que los que escucharan la palabra de Dios, los mismos que están en la iglesia, pudieran ser una oportunidad de crecimiento. Pero no sucede así. Hay frustración y hay desilusión, hay cansancio en la vida de la familia, hay cansancio en la vida social y hay cansancio en la vida eclesial. Y eso nos puede sumergir en la desesperación. Y entonces buscamos soluciones rápidas, efectivas, o como decimos nosotros, cortar el problema de raíz. Pues eso, hermanos, que nos pasa a nosotros, era lo que le pasaba al profeta Elías en el Antiguo Testamento, pero también lo que experimentó Pablo y hasta los mismos discípulos, que hoy los vemos naufragando en una barca en medio de la tormenta. La realidad de Elías, la realidad de Pablo, la realidad de los discípulos es la misma tuya y la mía. Elías quería un culto a Dios único, purificado de toda idolatría, pero empezando por el rey y toda la aristocracia judía de la época israelita, prefirieron la mezcla, la idolatría, aferrarse al mundo. Y él trató de purificar aquella realidad y lo hizo
invocando el poder y la fuerza de Dios, el fuego. Pero los frutos no se vieron. Él esperaba que después de hacer todas aquellas muestras del poder de Dios, el rey y todos los líderes del pueblo y el mismo pueblo se convirtieran. ¿Y qué pasó? No pasó nada. El único que parecía que seguía creyendo era él. Y entonces entra en esa frustración, en esa desilusión y huye hacia la montaña, hacia el Sinaí o el Horeb, dependiendo de la tradición como se lea. Va al Horeb y recuerda a Moisés también escondido allá en esa montaña y en esa roca. Allí se mete en el retiro. Eso tratamos de hacer nosotros también, apartarnos, ya no doy más, ya no, y nos alejamos. Es la desazón, es el cansancio, es el desespero. Y allá, en ese lugar, escucha la voz de Dios, que le invita a salir de la roca, a salir de ese lugar, a ver su manifestación. Y Dios empieza a manifestarse, pero no en lo que Elías esperaba. Primero, tormenta y terremoto, pero dice la palabra, el Señor no estaba ahí. Es que no son en las muestras avasalladoras de poder donde está Dios. Tampoco en el fuego, que es el símbolo del juicio, de la condena. Ahí no está Dios. Pero de repente un sonido, una voz suave del viento. Y Elías entendió que ahí estaba Dios y por eso se cubrió su rostro. Dios estaba allí en el silencio suave de la brisa. Dios desborda nuestros planes. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que fuera nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, los que primero abrazaran y creyeran, los que primero entendieran? ¿Cuántas veces queremos darle lo mejor a los nuestros? Claro, es natural, es lo que experimenta Pablo también. Pero ve que el pueblo judío rechaza a Cristo, al Mesías. No solo lo han crucificado, sino que después de resucitado tampoco creen. Y Pablo dice, ¿cómo me gustaría incluso ser maldición, maldito yo y no mi pueblo? ¿Cómo quisiera que ellos abrazaran la fe? Y si porque ellos abrazaran la fe en Cristo, yo tuviera que ser un maldito, un proscrito, yo lo sería. Eso lo dice él y no miento. Lo atestigo a mi conciencia, hablo por la fuerza del Espíritu Santo, deseo su conversión. Pero una cosa es el deseo de Pablo y otra cosa es la realidad. Sin embargo, Pablo sale al frente de su misma realidad, recordando que las promesas de Dios hechas a su pueblo permanecen para siempre. Y que sí, su plan inmediato no coincide con los planes de Dios y tiene que abrirse a eso. Sí, esta historia no comienza con Pablo y él lo reconoce. Esto comenzó con Abraham, con Jacob, con todos los patriarcas. Ha venido a lo largo de la historia y yo soy un pequeño eslaboncito. Pero nos pasa a veces que por estar viendo el árbol no vemos el bosque. Y eso es lo que le estaba pasando a Pablo. Pero Pablo desde la fe entiende que para poder ver el bosque hay que alejarse y no quedarse concentrado en el arbolito. Pablo estaba viendo el problema, pero no los planes de Dios. Y entonces tiene que abrirse a eso, tiene que entender eso. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos quedamos en el problema y nos cuesta ver los planes de Dios. Hay que entender que la vida no comenzó contigo ni conmigo. Nosotros absolutizamos nuestros problemas y resulta que no, son muchos. Si tú te alejas un poco, no eres el único que sufres, el único que padece la enfermedad, el único que está desempleado. Y eso no significa mal de muchos, consuelo de tontos, no. Lo que significa es que no es tu problema, es el problema de muchos. No eres el único desempleado, no es el único que tiene problemas familiares, no es el único que tiene problemas. Todos tenemos, son muchos, y a veces los de otros son peores que los tuyos. Pero como te quedas solo viendo tu problema, crees que eres el único y entras en angustia y desesperación. Y eso es soberbia.
porque nos creemos el centro del mundo, el ombligo del mundo. Nos creemos el ombligo del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Estar atento a las indicaciones de Dios, pero también a eso nos resistimos. Dios nos manda a ir a la otra orilla como a los discípulos. Los apremió, es decir, que les urgió, vayan a la otra orilla. El Señor nos invita a salir de nuestras zonas de confort para abrirnos al horizonte que Él tiene preparado para nosotros. Pero como por allí dicen que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Nosotros nos cuesta abandonar nuestras zonas de confort. Y todos somos así. ¿Quién no? Aquí se está bien. Qué bueno se está aquí. Construyamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros queremos estarnos en lo cómodo. Nos cuesta el camino de la misión, del riesgo. Y el Señor le dice a sus discípulos, urgente, vayan a la otra orilla. Y ese ir a la otra orilla, que no es tan voluntario, lleva una tormenta interior que choca con las tormentas exteriores. Hay una realidad exterior que se opone, el viento era contrario, pero había una realidad interior. Ellos les costaba obedecer, hacer el camino que el Señor les trazaba. ¿Y qué pasó? Esta tormenta, esta realidad histórica que vivimos, con nuestras realidades interiores, nos impiden llegar al lugar. Nos llenamos de miedos y de temores, tanto así que hasta Dios mismo lo vemos como una amenaza para nosotros. ¿Qué es lo que vieron los discípulos? A Jesús caminando sobre el agua. ¿Pero lo reconocieron? No, pensaron que era un fantasma y se llenaron de temores. Y es cuando el Señor tiene que venir a revelarse como se reveló a Elías y como tuvo que revelársele a Pablo y decirles, yo soy. Ese yo soy es, soy Dios en medio de tu tormenta. Y allí empieza el camino del discipulado. Cuando estamos en medio de la tormenta es la mejor oportunidad para ser discípulos. Pedro toma la vocería del grupo y le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Qué bella oración. Mándame ir a ti. Y Dios no se niega, hermanos. Le dice, ven. Y Pedro fijó sus ojos en Jesús. Y esa mirada de Jesús y esa mirada de Pedro se cruzan. Y mientras Pedro mantiene la mirada en Jesús, que dice la palabra, caminó sobre las aguas. Pero de repente apartó la mirada de Jesús y la puso en las olas y en el viento. Y empezó a hundirse. Lo que le pasó a Elías, lo que le pasaba a Pablo, cuando apartaron la mirada de Dios, empezaron a sentir la tormenta. Pero en ese momento ocurre algo que tenemos que hacer nosotros, porque también nosotros apartamos la mirada del Señor. Es la oración de abandono y de reconocimiento de nuestra pobreza. Y es decir, Señor, sálvame. Y antes de cualquier juicio, de cualquier condena, dice la palabra que Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Después viene el diagnóstico. ¿Por qué dudaste? La duda es apartar la mirada del Señor. Es poner el ojo en el problema y no en quien nos sostiene. Eso es la duda. Apartar la mirada del Señor y ponerla en el problema, en lo que nos amenaza. Pero en esos momentos, hermanos, también el Señor nos da la fórmula. Oremos. Señor, sálvanos. Señor, sálvame. El Señor nos sostiene de la mano. Y dice que la palabra, Él amainó el viento y en la barca se postraron. Y viene la confesión de fe. Realmente eres hijo de Dios. Esta es la confesión de fe. Hermanos, ¿cómo nos cuesta entender esto con lo que terminaba el Salmo hoy? La justicia marchará ante Él. La justicia marchará ante Él. Ante Dios marcha lo que es justo.
y sus pasos señalarán el camino. Él es el que señala el camino, no nosotros. Él es el que nos va mostrando el camino y su justicia marcha, es decir, lo que Dios tiene para nosotros va allí. Nos cuesta entenderlo, hermanos, porque nos cansamos, nos frustramos, nos desilusionamos. Nos llenamos de miedos y de temores. Pero hoy el Señor nos invita a la confianza, a la perseverancia, a la fidelidad, a no desmayar. Reconocer que somos frágiles, que somos débiles, pero reconocer que Él es fuerte y que si nos sostenemos por Él y su mano nos lleva de la mano, nada nos va a derrotar. Qué bella palabra, hermanos. Como los discípulos, estamos ahora invitados a profesar la fe. Es lo que vamos a hacer inmediatamente después de escuchar la palabra. Y participar en la barca de la adoración, de la liturgia. La barca es la iglesia y la liturgia es la Eucaristía. Él allí en el pan y el vino nos vuelve a decir, no teman, soy yo. Él está aquí, en esta liturgia. Qué grandioso. Alabado sea Jesucristo. Sea para siempre bendito, adorado y alabado.